Estamos al borde para hablar de un tema porque han habido varias noticias, no solo una, que han concernado a toda la población dominicana y nos estamos dando cuenta cómo estamos genuinamente al borde con el tema de la salud mental. Y por eso en el día de hoy tenemos al psiquiatra, el doctor Víctor Figueroa, para hablar un poco de lo que es el trastorno o un trastorno psicótico. Doctor, yo incluso estuve hablando con la producción que quería específicamente que usted viniera para hablar de esto, porque en los últimos días estuve leyendo unas informaciones recordando un lamentable caso que sucedió donde una mujer ha sido acusada de decapitar a su hija menor y aparenta ser, y se dice, que ella padecía de algún trastorno de la salud mental. Puede ser esquizofrenia. Todos decimos esto, puede ser y es posible, pues nada ha sido confirmado ni verificado. Sin embargo, por testimonios de personas que la conocen, por las pocas veces que se ha visto ella hablando hacia la prensa y caminando, se nota como que ella está en otra dimensión, o sea, que está en otro lugar y no parece que está en razonamiento de ella misma. Y cuando vi eso, me alarmó bastante, pues esto es algo que le puede pasar entonces a quien sea. Una persona que tal vez no tenga las capacidades de controlar en una situación que se encuentra y la lleve a un nivel tan extremo como hacerle esto a su propia hija. Entonces quisiera desglosar desde el inicio este tema por completo y lo que es un trastorno psicótico. Esto le puede pasar a quien sea o a alguien que padezca de un tipo de problema de salud mental. Y también, lo que veo también es que, y me he cuestionado, ¿eso es algo que puede ser generacional? ¿O esto también ella lo venía arrastrando desde hace un tiempo y vino a explotar ahora con esta situación? O sea, de repente una persona puede estar en un estado esquizofrénico de repente, o eso va aumentando. Ujú. El único requisito para tener un trastorno mental es estar vivo, es lo primero. Ok. Pero antes de contestar la pregunta de ustedes, es importante aclarar que el ejercicio que hacemos acá es meramente especulativo. Claro. Yo nunca he evaluado a esa paciente, por ende no puedo dar un diagnóstico definitivo, ni a título personal, ni tampoco representando a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, ya que yo ejerzo actualmente la Secretaría General. Y eso es importante que lo sepan nuestros radios escuchas, porque Ujú. a veces se tergiversan ciertas informaciones a nivel de los escritos periodísticos. Claro. Bueno, fíjate, un trastorno psicótico agudo es cuando hay una desconexión de la realidad o una distorsión en tus pensamientos, en cómo ves el mundo y en cómo te comportas. El espectro psicótico, porque son varias entidades, se divide en trastornos de delirantes, esquizofrenia, esquizoafectivo, trastorno inducido por sustancia, etcétera. Ahora, de todos estos, ¿cuál es el trastorno más grave? Definitivamente la esquizofrenia, que afecta aproximadamente del 0,7 al 1% de la población mundial. En el caso que está bien en la palestra actualmente, según comentan y se presume por historial que tiene una esquizofrenia esta señora. Ujú. De ser así y no medicada, de ser así, pudiera explicar quizás el por qué esta conducta tan desorganizada, no solamente con el hecho en sí del filicidio que cometió, sino también de cuando está frente a las cámaras, actuara como menciona Paloma, como que, oye, me Como está que ya no está ahí, Sí. abstraída de la ya no está realidad. ahí. Pero son los médicos, psiquiatras y psicólogos forenses los que se van a encargar de hacer un excelente peritaje para dar un diagnóstico final para saber si esa persona es imputable o no. Claro, yo quiero hacer hincapié sobre todo en este caso de algo que leí y no había compartido, no es tan, no fue algo que se hizo viral, es una persona que incluso yo conozco, que resulta que estuvo desde la adolescencia cerca de ella. Su hija estudiaba, perdón, junto con la niña que falleció. ¿Qué? Y viendo estos tweets que ella hizo un par de días después del acto, que fue lo único y lo último que ella ha compartido a través de redes sociales, pero como no es una persona conocida, no se comparte. No se ha hecho famoso, Viral. digamos, viral. Me resuelvo el nombre, pero sí conozco a la persona y sé lo verídico que ella dice. Fue un desahogo y ella dice que ella la conoció de adolescentes, se encontraban desde en el colegio de la hija,
Ella era el tipo de persona a la cual siempre estaba dispuesta a ayudar a todo el mundo, que sus hijos, mientras ella hablaba y sus hijos la interrumpían, ella con amor les decía, ¿qué quieres decirme? Y ellos les sorprendían con quiero decirte que te quiero o un beso. Y ella les devolvía el agrado con abrazos, palabras de cariño. Siempre iba a las actividades de sus hijos. O sea, ella estaba diciendo, estaba describiendo tweet tras tweet, con, confirmando de cómo nadie se esperaba algo como esto. Pues cuando llega a pasar un hecho como este y se dice, puede ser que ella tenía un estado de salud mental ya diagnosticado que desconocemos y comienzan a darle una cierta responsabilidad a los familiares del alrededor de por qué la permitían quedarse sola con sus hijos o por qué la permitían estar tal vez en espacios donde podían vulnerar la salud de los demás. ¿Qué, qué tan rápido puede una persona Exacto. en un estado en este caso hablemos de esquizofrenia, aunque no sabemos qué era lo que ella, que si era eso que tenía, entrar en un episodio donde pueda ir de 0 a 100 a un nivel de violencia que palabras para describirla no puedo ni siquiera, no quiero ni repetirla, Sí, porque es algo que creo que incluso si ella estuviese consciente, ella posiblemente no pudiese ni aceptar lo que ella misma hizo. sí. Fíjate, importante que el público esté consciente de que la persona con una esquizofrenia no siempre es violenta. Ahora bien, al parecer esta señora, al no estar medicada, quizás tuvo un episodio que la reventó, por decirlo así, la sacó de su estabilidad y esa descompensación llevó a que cometiera este hecho. ¿En qué tiempo ocurre? Eso va a variar de persona a persona y hay que verificar cuáles fueron los estresores, si fue algo inmediato o si es algo que se venía acumulando. Se comenta también que allí hay un componente religioso importante, Así es. Ujú. pero no es Es porque verdad. la religión sea un factor predisponente. Es que la misma vulnerabilidad de la enfermedad tú puedes introyectar como delirio quizás un mandato religioso que te pudiera decir o realiza tal acción. Ujú. ¿Eso sucedió? No lo sabemos. Vamos a ver en el peritaje. Cuando vemos en las estadísticas, una persona con esquizofrenia, de un 20 a un 50% presenta delirios religiosos. Eso va a depender y va a influir mucho en las culturas y todo eso. Y me sé una pregunta que no te contesté en la anterior. Puede haber un componente genético hereditario. Las enfermedades mentales son biológicas, psicológicas y sociales. Quizás tú puedes tener un gen allí dormidito, pero si no hay algo que te lo dispare, quizás nunca Nunca se active. se active. Por eso habló usted ahora aquí de detonantes, de lo que también se conocen como triggers, como esos estresores, esos factores que pueden influir en que a alguien se le dispare uno de estos episodios. Obviando la parte de esta señora, pero en una persona con esquizofrenia, para educar a nuestros oyentes y a nosotros también, ¿cuáles serían posibles estresores? ¿O eso varía mucho de cada persona y qué esté provocando esta psicosis o estas crisis psicóticas? Eso puede variar. Quizás el mismo estresor mío no es el tuyo. Desde discusiones, desde hacer hasta un ayuno puede ser un estresor. De tú tener tu sistema nervioso constantemente hiperactivado, eso te pudiera llevar a ti a tener una conducta de ansiedad y violenta. Violenta no significa que vas a cometer un homicidio, ni un suicidio, pero es tan variopinto lo que puede ser un disparador. Entonces, ahí lo importante es verificar qué cosas estuvieron ocurriendo en ese hogar que quizás pudieron haber llevado a esto y otra persona que no tenga que ver con el caso. Siempre es importante ver un paciente diagnosticado con esquizofrenia, bien medicado y con el entorno psicosocial bien educado, difícilmente cometa un hecho tan atroz. ¿Qué tan, eh, vamos a decir, consciente está una persona en un brote psicótico como el que parece que tuvo de lo que está haciendo? Vamos a decir que no fue lo que, vamos a quitar lo que ella hizo porque es algo demasiado extremo. Digamos, una persona que está en un brote psicótico y de repente tira un vaso y tira muchos platos en el piso. O sea, ¿Qué no tan lo consciente recuerde. está esa persona de lo que hizo? ¿Puede Puede, te- recordar qué pasó? puede tener conciencia, pero no tiene un pensamiento organizado. Porque es que Los sucesos pueden, ella el, lo tienen de psicó- manera el psicótico, aleatoria. no, el que está Se psicótico desconecta. no duda, Ujú. no duda. Así como ese vaso que estoy viendo allí, que tú sabes que es rojo, si yo te digo que es verde, No yo no lo razona. voy a dudar, no duda. Entonces esa desconexión hace que Esa es tú su lleves verdad. esa es su verdad. O sea, ese es su mundo. Y así como vemos que estamos aquí en Estrella 90, es punto y final. No, yo estoy en X emisora, no es aquí. Entonces,
tú te desconectas de la realidad, tú mantienes conciencia, pero es algo que tú puedes ir yendo y viniendo. Porque no es que constantemente te desconecta de todo, pero si hay una parte del delirio que te hace ver todo de manera distorsionada. Y más también si tienes, por ejemplo, alucinaciones de comando o viendo cosas que otra persona no puedan ver. Doctor, en ese punto de que uno de los síntomas, y el más fuerte diría yo, que son estas crisis, porque ahí es que se desconectan como literalmente de toda la realidad. Entonces, ¿pero qué otros síntomas podemos ver que nos podrían alertar a si tenemos un familiar que está padeciendo de esquizofrenia o alguien cercano a nosotros? Pensamiento desorganizado, también un pobre contenido en el pensamiento, le cuesta como hilar Una idea. una idea de manera eh, normal, como uno la conoce, es como ven acá, unas Por ejemplo, conversaciones. estamos aquí en la emisora con el doctor Víctor. Una persona que es esquizofrénica no podría frasearme eso bien. No necesariamente que va a variar, porque incluso tú puedes tener un discurso bien hilado. Lo que pasa es que va a depender también del grado de deterioro de la persona. Ok. Mm. A mayor deterioro, a mayores crisis, tu cerebro se deteriora más. Y va a depender Con cada mucho. crisis. Sí. Ok. Cualquier trastorno mental que tenga recaídas, eso afecta al cerebro y el tratamiento también se complica aún más para la estabilización. Entonces, hay episodios psicóticos que son agudos, que pueden ser muy pronunciados, porque también depende mucho de la personalidad de la persona, valga la redundancia, y también va a depender del estresor en sí. Hay personas que pueden desde gritar como hasta tener una conversación de decirte, oye, yo siento que Paloma me quiere hacer daño. Okay. Incluso vi que me estaba envenenando. Uy. Y yo darte ese discurso de Ajá. manera hilada, pero tú dices, pero no entiendo. O sea, ¿De Paloma dónde ni salió? siquiera está aquí. ¿De dónde Ajá. salió esa conversación? Claro. Sí, sí, yo no vuelvo más para Ujú. acá. Y de verdad tú me estás dando mucho miedo porque, no sé, tú me estás mirando de manera extraña. Y alguien me lo comentó. ¿Quién? Una voz por ahí me la dijo. Esos pueden ser signos que Sí, pueden ver. son Ahora, la psicosis no es informaciones exclusiva de la esquizofrenia. Eso quería hablar. O Ujú. sea, un trastorno psicótico, que es un episodio, que puede pasarle a cualquier persona o Cual- solamente a quien padece de No, esquizofrenia. cualquiera puede tener un episodio así. Hasta un consumo de una sustancia te puede dar un episodio Sí, porque ahí psicótico. quiere llegar, doctor, porque lo que pasa es que con esta señora, al hacer esta situación, y perdonen que vuelva otra vez al tema del caso de Ana García, en el caso de ella, fue tan sádico y bizarro ese Ujú. suceso, que yo entendería que a lo mejor ella pudo haber tenido otras crisis anteriormente hasta llegar ahí, ¿o no? O ella de verdad puede tener simplemente esa crisis en ese momento. Según comentan, no estaba medicada. Habría que ver desde cuándo, habría que ver qué sucedió allí. De verdad que es algo grotesco. O sea, uno puede pensarlo muchas cosas Dios. y dentro del tamiz de lo que uno conoce, yo como psiquiatra estoy súper sorprendido, porque por suerte dentro de todo lo malo y el dolor que hay, no es lo común. Porque tampoco no quiero que ahora se entienda que cuando escuchemos la palabra psicosis, Es esquizofrenia, como que, trastornos Ujú. como delirantes, que Son estas son las cosas que asesinos. siempre es como pasan. que, bueno, ya tengo aquí un asesino en serie. No, 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 pero para nada es así, pero Sí. para nada. O sea, simplemente se dieron un sinnúmero de situaciones desafortunadas que han llevado a este caso. ¿Cómo una persona regresa en sí? ¿Cómo una persona que entra en un trastorno psicótico, sea, En un en un episodio. episodio, perdón, que sea por una esquizofrenia no tratada, no medicada, o simplemente por hechos que lo llevaron a tener esa desconexión, ¿cómo regreso? Tratamiento farmacológico. Sí, por los niveles de... Sí, porque Es un tema de desbalance químico. Claro. tu cerebro no está funcionando bien. Ujú. Lamentablemente. Esos juguitos que están allí están desorganizados. No es que te falta nada, simplemente vamos a ponerlo así, hay una desorganización. Y yo con la medicación y el apoyo psicosocial me ayuda a organizar eso y tú empiezas a ver al paciente que de tener una idea fija de que es así, de su realidad alterna, empieza a dudar y empezar a cuestionar. Y va otra vez volviendo, si lo queremos poner así, a la realidad que la norma social te impone. Por ejemplo, ya la Ujú. persona va a empezar a decir, pero será que ella me estaba mirando, pero será que Paloma me quiere hacer daño, como que ya, y empieza Exacto. a dudar Mira, de en eso. realidad quizá era cosa mía y no era Ok. así. Y entonces Ujú. empieza a flexibilizar eso, pero definitivamente es con tratamiento psicofarmacológico y en algunos casos, dependiendo la gravedad de la psicosis o la resistencia al tratamiento, tendríamos que utilizar terapias electroconvulsivas Sí. cuando es necesario. En serio, Algo wow. importante,
Hay Eso no es tan personas grave. más vulnerables que otras en poder desarrollar un episodio psicótico. Ujú, Recuérdense que la ujú. biología de cada persona es diferente y la psicosis puede ser transversal a diferentes trastornos. Un trastorno bipolar puede tener un episodio psicótico, por ejemplo. Claro. hay La una Un película. trastorno de depresión. personalidad también. Ujú. La depresión con características psicóticas también. O sea, la psicosis es algo transversal, pero en este espectro psicótico, que es donde estamos hablando por el caso, es Sí. donde más se nota a viva voz los síntomas. Y en este caso, usted como secretario general de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, sabemos que algo que hubiese podido, especulando, ¿no? Ayudar o puede ayudar a cualquier paciente, no necesariamente a Ana García, ¿verdad? Es el Sí, nombre. Ana Claro. Josefa. Es Bueno, la pasó con el otro medicación caso y también. tratarlo. Ujú. Entonces, ¿qué tan asequibles o como una persona que quizá no tiene tantos recursos puede, una vez diagnosticado, obviamente, adquirir los medicamentos? Porque yo, que tengo un rocecito con los medicamentos de salud mental y eso por familiares y gente cercana a mí, sé que no es fácil y que son costosos y que muchos seguros no lo cubren y demás. Entonces, explíquenos un poquito acerca Sí, de ¿cuál eso. es la realidad de eso? ¿Los seguros Ujú. cubren este tipo de medicamentos? Bueno, de verdad yo no sé qué se cubren los seguros, para serte sincero. Y yo al igual como Yo la tengo la mayoría del misma. pueblo dominicano, cuando me indican algo voy a la farmacia, raro que o sea, no sé bien. Ahora, Una persona sin seguro, entonces, vamos a ponerlo ahí así. vamos. Ajá. Lo primero es que la red pública Ujú. yo soy un psiquiatra que trabajo tanto a nivel privado como público. La mayoría de los hospitales grandes en este país tienen servicio de psiquiatría. Ahora, falta un trecho largo en seguir Pero eficientizando. servicios como proveer la medicación. En algunos casos sí, en ¿En algunos cuáles casos serían sí. esos casos? O sea, cuando hay medicación. Y Ok. obviamente aquí lo importante es ampliar toda la red pública para que un paciente dependa lo menos posible de asistir a una farmacia convencional. Obviamente yo como médico debo prescribir un medicamento que entienda que va a resolver el problema del paciente con la mayor garantía de que no me haga tanto efectos adversos. Porque en los catálogos que hay muchas veces lo más moderno no está allí. Claro, yo a un paciente que ve a un hospital público no le puedo prescribir un medicamento que es para un clase media, porque ya eso sería un abuso. Entonces, es seguir ampliando la red, seguir psicoeducando a la población. La mayoría de psiquiatras que estamos en el privado también estamos en el público. Mm. Y, ¿qué te digo? Sí, porque son poquitos ustedes, tenemos entendido que no. Somos, somos aproximadamente 286 psiquiatras en la actualidad. Wow. Así es, Wow, En muy el poco país, para el país. para el 12 millones de país. personas. Eso es Así una es, locura, de así verdad. es. Es una locura. Y bueno, se siguen graduando más. El tema va a ser es cómo tú puedes enamorar, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista profesional, a cualquier especialista para que se vaya a un pueblo fronterizo. Mm, Porque no es solamente que me pagues bien, qué garantía tengo yo ujú. para también poder criar mi familia quizá en un pueblo que no me ofrezca lo que yo Sí. necesito para ser competitivo. Ujú. Hay personas que eso les interesa y otras que no. Pero Mm. entonces es ampliar la red y es lo más importante para seguir dando un buen servicio. Sí, yo quería volver a uno de los casos que se dieron, aparte del de Ana Josefa, durante esas 72 horas, vamos a decir, lamentablemente, supimos de 3 casos bastante conocidos. Y uno de los primeros fue el de esta joven, quien lamentablemente, eh, con su propio hijo en brazos, se lanzó de un edificio. Uno de los testimonios que se dieron fue de que el esposo la llevó a una emergencia durante ese fin de semana porque entendía que ella estaba inestable. Sin embargo, simplemente le dieron de alta y la dejaron ir. Y luego dice, ahora mira, y me dijo como, miren qué pasó. Entonces ahí vinieron muchas preguntas de todos nosotros y lo estuvimos comentando aquí, y es, ¿qué tanto, en qué casos y a dónde se lleva una persona que tenga un familiar que está teniendo un momento que me doy cuenta que es una crisis? Ujú. No necesariamente un brote psicoso, pero está en una crisis. Una Está, crisis. está tal vez Puede sumergida atentar en una contra su vida, depresión, contra alguien puede estar más. atendiendo contra su vida, contra alguien más. Veo que está inestable. Entonces, tengo que llevarla, mi posibilidad económica es de llevarla a un hospital público. Como debe ser ahí. Se puede llevar a cualquier hospital público. Hay en los hospitales públicos en específico. Existen protocolos para atender a este tipo de personas. Lo que tienen que hacer es mejor no, tienes que ir directamente a un psiquiatra aparte. O sea, ¿qué se No. hace? Voy a un lugar, a Antes, si a un mí me llaman privado. hoy, Ujú. ahora, en esta entrevista, por ejemplo, doctor, X persona tuvo un intento suicida. Lo primero que voy a hacer es llévala por la emergencia al hospital más cercano.
Los hospitales de tercer nivel son los que tienen todas las especialidades y también las camas para hospitalizar. Pero lo primero que usted va a hacer es ir al hospital más cercano, se estabiliza y ya luego se sigue haciendo el referimiento a donde hay que llegar. Por ejemplo, te referí al Salvador Begotier, al Moscoso Puello, que ahí están 2 escuelas de psiquiatría. Se recibe por emergencia, se hace todo el protocolo de estabilizar al paciente. ¿Y qué sucede? Si no hay una cama para hospitalizar, porque es un tema de disponibilidad, entonces ya ahí Despachan. se supone, no trabajo en ninguno de esos hospitales, pero se despacha ya obviamente con una red familiar bien constituida, psicoeducada y con la medicación, pero hay casos que no lo vas a poder despachar y lo vas a tener que dejar en observación en la emergencia. Eso se hace más de lo que ustedes imaginan. Muchísimo se hace. Pero Pero tú eso ta- solo en el, Ajá. perdón, Pablo, pero eso es solo en el caso de que, por ejemplo, yo llevo un paciente que haya dicho Exacto. que se quiere quitar la vida o que quiere atentar contra su vida, porque hay veces que hay crisis que la persona no lo verbaliza y que no es que ha intentado Y no he per se. intentado lo están nada. viviendo. Pero Para eso tú sabes que si tú no haces algo esa noche o ese día, en ese momento, Puede va pasar. a escalar. es que tú estás hablando de una urgencia Ujú, y las urgencias hay que darle esa categoría. Entonces, cuando tú llegas allá, se hace un triaje, ujú. se verifica cuál es el nivel de urgencia y ahí tú vas a decidir si el paciente hay que dejarlo hospitalizado o no. Eso es lo que debería de pasar. Bueno, protocolarmente es lo que debe pasar y lo que entiendo que Lo pasa. pregunto así Más porque él allá de dice que las la devolvieron. debilidades que tenga el sistema. Porque Claro, está hablando Hemos del obviamente hablado protocolo que varias el veces de la existe. sistema debilidad del tiene sistema, debilidades obviamente. tanto a nivel público Como como a nivel privado. privado. Ujú. Porque Claro. también a veces tú vas a centros privados con un paciente con un trastorno mental en fase aguda y te dicen, no, 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 váyase de aquí no tenemos cómo atenderlo. ¿Me doy a entender? Que no solamente pasa en el público, Ujú. pero es eso, es reforzar la red, seguir nombrando médicos en los lugares que se necesite y seguir ampliando la psicoeducación en salud mental. No hay salud sin salud mental, señores. Para poder diagnosticar uno de estos trastornos psicológicos, ¿se hace simplemente con un diagnóstico hablando o existen pruebas? O sea, se hacen terapias, se hacen exámenes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Porque a veces cuando hablamos de salud mental es algo tan El, que se dian- puede sentir tan ambiguo que por eso hay personas que dicen, sí, ¿para qué? ¿Cómo voy a permitirme medicarme de algo que, cómo yo sé realmente que tengo un desbalance químico? el diagnóstico es clínico, basado en signos y síntomas. Y yo como médico te mando a hacer un sinnúmero de exámenes de laboratorio para descartar que no haya otra condición médica que pudiera estar alterando tu cerebro y dándote manifestaciones neuropsiquiátricas. No tenemos todavía biomarcadores que me digan, mira, Ujú. Ojalá. ojo, hay estudios que sí, Ajá. que hay estudios que te pueden medir, mira, que si abajo, que arriba serotonina, dopamina, pero en realidad no termina de utilizarse para ayudarte un diagnóstico clínico preciso. Todavía hay que evaluar los patrones de conducta y demás. Vámonos a una pausa porque yo sé que las personas quieren hablar con usted, doctor, y hacerle preguntas. Y regresamos con llamadas en esta terapia al borde junto con el doctor Víctor Figueroa. Y estamos de regreso en Mujeres al Borde junto con el doctor psiquiatra Víctor Figueroa. Estábamos hablando de lo que son los trastornos psicóticos y la esquizofrenia. Queríamos abrir las líneas para que ustedes también puedan aprovechar y hacer preguntas a nuestro doctor. 809-531-9050. Al borde. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas. tardes. ¿Cuándo yo, como familiar de paciente con trastornos mentales, debo saber que esta es una señal para salir ya a un centro que me dé asistencia? Gracias por tu pregunta. Bueno, lo primero es que vas a observar que conductualmente tu familiar va a presentar cambios. Si empiezas a notar aislamiento, voy a hablar general, no de algo específico. Aislamiento, ideas de desesperanza, problemas para dormir o duerme demasiado, agresividad. O sea, cuando decimos, oye, tú estás como mecha corta, cualquier Ujú. cosa te irrita. Y si todo esto que te acabo de mencionar empieza también a afectar en la vida cotidiana de esa persona o tuya, es importante que ya empieces a buscar ayuda en un servicio de salud mental. Porque puedes estar en una fase leve y con psicoterapia se resulta sin problemas, pero ya sí lo que encontramos va de moderado a severo, no solamente es con la psicoterapia, sino también vamos a tener que utilizar el auxilio de los psicofármacos. Estos son síntomas muy generales que tú pudieras observar en un familiar.
Eso a grosso modo, que es lo que más vemos. Hay casos ya que son más complejos, que hay un episodio muy agudo de violencia, agresividad, escucho voces, tengo miedo, y también ya eso se convierte en una urgencia psiquiátrica que hay que salir lo más pronto posible para dar respuesta. Doctor, yo quisiera hablar un poco en el caso de hijos, ya que nos escucha una comunidad muy grande de padres. Si tienes un hijo, sobre todo en la adolescencia, pero también creo que es donde más podría tal vez darse cuenta, pero desde la niñez, que te das cuenta que tiene un trastorno en el comportamiento. ¿Cómo puede un padre, primero, darse cuenta que su niño lo que está pasando es un tema de salud mental o es tal vez una etapa de que se quiere aislar, de que quiere dormir el día entero o de que no puede dormir simplemente por el uso de los tablets, es tal vez que está algo que está viviendo en el colegio, en la escuela, con los amiguitos? Se parezcan a la ¿Cómo yo sé etapa, que hay un problema dividirlo. real donde yo me tengo que preocupar y llevarlo a asistencia? ¿Y qué tanto se puede confiar en medicar a un niño que todavía está en desarrollo para su cerebrito? Pero, ¿cuál es la edad más joven que se puede diagnosticar con esquizofrenia? O sea, los trastornos Trastorno en general. desde la primera infancia, desde 7, 8 años, tú puedes Desde los 8 años pueden dar un desarrollar una diagnóstico. esquizofrenia, sí, pero la estadística habla que los trastornos mentales, incluyendo la esquizofrenia, empiezan a notarse más en la adolescencia, adultez temprana, ya a partir de los 15 años o en esa prima adultez de la veintena, es donde más vemos estadísticamente o encontramos trastornos mentales. Mira, lo primero con esa pregunta, Paloma, es que los padres tenemos que no tomar a juego eh, los comportamientos que a veces tienen nuestros adolescentes. Me explico. Ay, lo votó una muchachita. Eso no es nada, eso es normal que a tu edad a ti te voten y te duela eso. Señores, ese es el mundo para esa persona. Tú estás tan metido en que el problema económico de la casa es más grande que todo para tú pararle a un muchacho que lo votó una Que noviecita. simplemente lo botó. No, Ese es su problema dentro de su su mundo. problema, su Claro. mundo y su etapa evolutiva. Entonces, igual, tú vas viendo cómo tu hijo puede tener cambios. Si tú ves que tu hijo está más pegado de una tableta, durmiendo a deshora, no estoy hablando de las vacaciones necesariamente, que sabemos que se trastornan un poco, irritable, las actividades que le gustaban ya no le gustan, no quiere socializar con el grupo que tenía. Su alimentación, por ejemplo, ha Su cambiado. alimentación ha cambiado, mucha comida chatarra, mucha agresividad hacia la familia y hostilidad. Ahí ya te está diciendo que hay una situación, porque no es algo que tú estás viendo de manera continua en tu hijo. Ahí tienes que sentarte a indagar y averiguar y hablar más que desde lo punitivo, desde lo empático. Cuando tú logras llevarlo a un servicio de salud mental, por ejemplo, psiquiatría, el psiquiatra de primera mano no va a partir medicando. Uno medica si es necesario, porque ese mismo cerebro que está en desarrollo también recibe otros fármacos de cuando se enferma de una gripe, de una neumonía, de una infección. O sea, no hay que tenerle miedo, pero uno siempre primero apuesta a que a nivel de la psicoterapia se resolute, pero hay casos que hay que utilizar fármacos para que no empeore el cuadro y descartar también que no haya el consumo de una sustancia psicoactiva, dígase alcohol, nicotina, marihuana, cocaína, entre otras. Si yo, para ir a un psiquiatra, debería de ser primero referida por un psicólogo. No, usted de manera libre puede ir a un psiquiatra, como de manera libre puede ir a un psicólogo. No necesita la referencia necesariamente de un psicólogo, para nada. Y al contrario, no deberían de ambos convivir. O sea, si una persona se está Sí. tratando con un psiquiatra y dice, pues ya yo no Sí. tengo que ir a un psicólogo No, o para viceversa. nada. Yo como Son si, dos cosas o sea, diferentes. ese es un matrimonio indisoluble. Yo no puedo trabajar sin un buen psicólogo al lado. Claro. Hay Ujú. casos que ameritan psicoterapia, que puede ser, dependiendo del caso, más breve que otras, pero Pero no por solamente supuesto. de pastilla vive el La hombre. parte del diálogo es la del psicólogo. Bueno, Hay sí, una parte que también usted trabaja. más que el diálogo, la parte del proceso de psicoterapia y de trabajar todo este cambio conductual y sistema de creencias. Yo Él es como que le da los reportes a usted para usted poder medicar. ¿O no, cómo es? No trabajamos necesariamente. en conjunto. Porque aparte de yo medicar y encargarme de la parte de medicina, obviamente yo también tengo que indagar y ver cómo se siente esta persona y sin estropearle el trabajo al psicólogo, puedo dar algunas recomendaciones. Pero ya cuando tú te metes en un proceso psicoterapéutico, tú vas a trabajar eh, Te dan cambios de herramientas, comportamiento, te dan, sistema de sí, claro. creencia, son un sinnúmero de cosas
súper interesante y el medicamento te modula. Vamos a tomar una última llamada. 809-531-9050. Al borde. Buenas tardes, Nacha. Buenas. Nacha. doctor. Yo tengo entendido que uno primero va al psiquiatra y que el psiquiatra es quien decide si se queda atendiéndolo o lo refiere al psicólogo, porque como usted dice, que el psiquiatra es que puede medicar solamente, el psicólogo no. Y a mí inclusive yo fui una vez donde de la doctora y me dijo que no, que uno va primero al psiquiatra y después al psicólogo. Gracias, Nacha, por tu comentario. Doctor, es así. Uno primero debería ir a un psiquiatra. Aclare. Sí, o Ajá, sea, depende de lo sí, depende del caso. Ujú. Si tú estás presentando estos síntomas, no es descabellado que tú primero vayas al psiquiatra. Porque ese mismo psiquiatra, que en el 99% de los casos trabaja con psicólogo, te va a referir ahí mismo al psicólogo. Tal vez hay Exacto. mucha gente que dice que simplemente preferiría, yo prefiero mejor voy a un psiquiatra para que me medique y yo termine este dolor. Lo que pasa es que la Cuando sufren medicación mucho. es importante, pero es igual. Si tú sufres Como de quiera tiene que hipertensión, evaluarlo. te voy a poner un ejemplo. Si tú sufres de hipertensión arterial Ujú. y sigues obeso, no cambia patrones de vida, sí, tú vas a tener la presión ahí a raya con la medicación, pero no vas a terminar de estar mejor. Lo mismo pasa en salud mental. Yo medico, Y cualquier modulo, estresor te da una crisis, entonces, a sí, pesar del medicamento. porque la idea es que tú también aprendas a lidiar con esos factores internos y externos que te pueden detonar una crisis. Y no tiene que ser una crisis que te hospitalice, sino una crisis personal de cómo hasta tú manejar cómo yo puedo lidiar con el tránsito de República Dominicana. Hay Ay, personas eso. que me llegan a la consulta Mire, doctor, con fobia a manejar por eso. no, es un tema Le Señores, creo. que hay lo que ve hablarlo bien, aparte. uno lo ve bien leve, pero la Al verdad es que borde. la cosa hay No, de todo. eso está elevando el cortisol de la gente. Así es. Al borde. Buenas. Estamos con el doctor Sí, Víctor buenas Figueroa. tardes. Te escuchamos, corazón. Sí, yo llamo porque realmente lo que el doctor ha comentado es una realidad. Yo trabajo medicina crítica pediátrica y es increíble la cantidad de adolescentes principalmente que he recibido en una emergencia con intento autolítico. Y es una de las preguntas que me gustaría hacerle al doctor. Ahora se habla de la famosa generación de cristal. Antes no nos llamaban la atención nuestros padres y nosotros llorábamos, nos molestábamos, pero ahora la generación de cristal se molesta por un llamado de atención y lo que hace es intentar quitarse la vida, ya sea tomando pastillas o cualquier sustancia que pueda acabar con su vida. Y nosotros hacemos el mismo manejo. Cuando recibimos ese tipo de pacientes, hasta no tener la consulta con un psiquiatra infantil, en este caso, no despachamos al paciente. Se decide o dejarlo ingresado si tiene alguna otra alteración o ya se va con las indicaciones del psiquiatra. Gracias por tu llamada, porque justo hablábamos de qué pasa en casos, si fuera del área, llegamos a hacer el comentario de que en este caso conocimos un caso de que la chica la llevaron y no la ingresaron, pero que tal vez desconocemos muchos otros casos que llegan y sí se le da el seguimiento correspondiente en los hospitales. Sí, sí, eso va a variar. Fíjate, la doctora, la generación de cristal. Ujú. Creo que esto es un cliché lo que voy a volver a decir. Ninguna generación es culpable del momento histórico que le tocó nacer. Y recordemos que la fiebre no está en la sábana. Los hijos son los síntomas de la casa. ¿Por qué digo esto? Porque es como que solamente yo me adjudico el logro de mi hijo, pero el fracaso del comportamiento no Es tiene del que ver otro. conmigo. Importante eso. No es mentira que la sociedad te traga parte de la crianza y los valores que tú le Con toda la exposición de inyectas. ahora de estos tiempos, Sí, es difícil. estamos en una época donde todo es más acelerado, tendencia al hedonismo, también hay mucha incongruencia en algunos padres. Un día te digo sí y ese mismo día estoy molesto y a lo que te dije sí, después te digo que no. El adolescente no sabe qué hacer.
ven a los papás. Viven una confusión constante. Los papás tienen que trabajar mucho Desesperado. para dar calidad de vida. No, a veces se lo cría la nana. O sea, las redes sociales. o las redes Ujú. sociales. No hay límites. Entonces, en el caso de los adolescentes, la adolescencia tiene algo. El adolescente le gusta transgredir la norma. Todo el que está aquí sentado que fue adolescente lo hizo. Y uno empieza a diferenciarse de los padres. Y ahí viene el límite de los padres. Pero como Ujú. Ay, en muchas familias ya todo es light y permitido, a veces quizás lo único que me dejan de para transgredir es yo o utilizar drogas o hacer otras cosas que no son que debidas. sea más pero- grande. O hacerse daño a sí mismo, porque ya hay muchos que no, pero hay muchos que lo dejan, lo que quiere decir que yo entendí que usted dijo, lo dejan ya salir, lo dejan tomar alcohol, lo dejan ir de fiesta, lo Pero dejan a lo mejor amanecer un con día los lo dejan amigos. tomar alcohol y de esa fiesta, a lo mejor el otro día no le dejan ir a la otra fiesta, pero es lo mismo. No, 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 Claro. pero Es también complicado. Hay que tener si no una tienen ninguna congruencia. regla, si no tienen forma de cómo revelarse, de cómo expresar su identidad de una manera irreverente, pues lo hacen autoagrediéndose o lo hacen consumiendo droga o haciendo... ¿Se recuerdan algo? El cerebro del adolescente está en desarrollo y termina de sellar a los 25 años. El adolescente es 25. impulsivo por naturaleza. Su cerebro emocional está más hiperactivado que la parte de la corteza prefrontal, que es la que regula las emociones. Por eso vemos que el adolescente es más emocional que racional. Y se va madurando a medida que cambia el tiempo y obviamente como padres tenemos que poner límites desde el amor y el Ah, pues control. ustedes tienen poco que se les Deberíamos cerró. hablar un... Todavía. Ustedes tienen poco que se les Todavía el cerró. mío, El todavía. mío tiene un tiempo ya Porque yo voy a cerrado. cumplir 25 Yo estoy, ahora, ¿eh? ahora fue que yo saqué mi cédula de identidad, entonces. Ay, Doctor, Dios. mire, De adulto. una pregunta. Ya Ya se nos nos vamos, acabó si el tú tiempo. quieres, Vamos a Ay, tener que doctor, traer- vuelva, entonces tiene que volver. Hay que volver a traer Cuando Usted quieran. vaya ya al Quieran. centro. al doctor Víctor Mira. Figueroa, médico psiquiatra. ¿Cómo las personas pueden contactarlo y seguirlo a través de las redes sociales? Me pueden seguir en @psiquiatrafigueroa, @psiquiatrafigueroa en Instagram. Siempre tengo allí contenido psicoeducativo de salud mental y me pueden llamar a los teléfonos 829-539-8080, 829-539-8080. Chicas, gracias por la oportunidad. A usted, Gracias a muchísimas usted. gracias, por doctor. traernos luz. Y señores, así se nos ha acabado el tiempo de este programa. Yo creo que ha sido de muchísimo provecho, sobre todo lo que es tema salud mental. Saben que Ingrid Gómez ha tratado todos los días de tener este tipo de terapia porque sabemos que es algo importante y ahora más Y la que nunca época nos lo estamos amerita. dando cuenta cómo esto es un problema neurálgico y que deberíamos considerarlo casi una crisis nacional, lo que se está comenzando a ver los resultados a nivel nacional de el poco cuidado de salud mental. Y a veces, cuando hay demasiados tapones, yo me estreso, pero sobre todo lo que me tiene más estresada ahora es el calor. No aguanto el calor de la ciudad de República Dominicana, pero se soluciona rápido, con solamente tomarte una pequeña fría. Tú te tomas una fría presidente vestida de novio. Yo te puedo asegurar que eso te va a ayudar a refrescarte el alma. Es como de adentro hacia afuera. Y tú, soporta, pide la portada. No, las tomamos allá en Seven. Ah, no, una tomamos allá en fría. Kitchenet. Sí, claro, Claro que que sí, en sí. Kitchenet. Sobre Puede todo, ser esta noche, que como quiera ay, hace podemos ir calor. con Kitchenet. ¿Tú sabes algo? Yo imagino que esa gente tiene un aire bien frío. Y allá podemos lavar el carro que está necesitado ya. No de lavar solo el eso, que también la gente de Tecnomaster, señores, si usted no tiene aire que esté funcionando, busquen Tecnomaster que tienen los mejores aires para su casa. Voy a Nos hacer fuimos- la reservación. Nos fuimos entonces, nos vemos mañana, señores.